Felipe González Soley, nuevo viceministro de Economía. ¿Cómo te va, Felipe? Muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, ¿qué instrucción te dieron? ¿Qué te dijeron? Hacete cargo de este problema porque Javier se va a Washington. ¿Qué te dijeron? Bienvenido, Bueno, porque sos el nuevo viceministro de Economía, quiero contarle a la gente. sí. Bueno, la verdad es que para darte un poco de contexto, yo vengo ya acompañando la gestión del ministro Carlos Fernández y del viceministro saliente Javier Charotti desde agosto de 2023. Entonces, la verdad es que ya venía acompañando los proyectos que se vienen impulsando desde ese momento y la idea es continuar y la instrucción, como me consultabas, es continuar con todo lo que ya se venía haciendo y seguir trabajando en esa línea, especialmente en lo que se refiere a la consolidación del déficit fiscal para volver a cumplir la regla fiscal en el 2026, estableciendo un déficit máximo en el presupuesto general de la Nación para el 2026 de 1,5% del PIB, principalmente, y luego, ¿verdad?, los demás proyectos que ya se vienen trabajando desde el Ministerio a través del Viceministerio de Economía y Planificación. Sí, Felipe, claro que ese tema es el que vamos a conversar, pero yo tengo algunos elementos accesorios, digamos, Pero vayamos a lo que vos acabas de señalar. Nosotros habíamos hablado tanto con Javier como con Carlos Fernández acerca de que efectivamente el gobierno estaba planteando la posibilidad de tener ya una convergencia plena con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal después del desfasaje de COVID en 2026. Ahora, a mi modo de ver, nosotros tenemos ahí dos temas a conversar, por lo menos. Primer tema a conversar, el endeudamiento público, y segundo tema a conversar, la caja fiscal. Porque ambos temas tienen el potencial, y eso no es mío, es una cuestión que ustedes mismos están reconociendo, ambos temas tienen el potencial de descarrilar el tren. Entonces, empecemos con el tema del endeudamiento. Una última cuestión de contexto para que vos puedas decir. Carlos nos había dicho, el ministro Carlos Fernández, que la curva de endeudamiento que se había planeado desde el gobierno era que llegaría en un momento dado, que creo que es este momento, alrededor del 40%, y después empezaría a descender a medida que la economía vaya tomando velocidad. Esta cuestión ¿se cumple o no se cumple? Y si no se cumple, ¿puede o no puede afectar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal? Sí, ahí, Enrique, evidentemente, como bien mencionás, el endeudamiento es la otra cara del déficit fiscal. O sea, la velocidad al que el país se endeuda es reflejo de los niveles de déficit fiscal que tenemos. Si vos mirás el periodo de pandemia que decías, ves el aumento en el déficit, que se fue a un pico de 6,1% del PIB, y justamente ese año coincide evidentemente con que ese déficit fue financiado con mayor deuda. En la medida que justamente se pueda cumplir este plan de convergencia fiscal que te estaba mencionando, evidentemente ese nivel de endeudamiento se va a ir estabilizando y como bien mencionabas, eso se va a ir estabilizando y también, por un lado, el menor déficit fiscal contribuye a esa estabilización del endeudamiento y por otro lado también ese ratio que mencionabas de 40% es con respecto al PIB. Entonces también, además de un menor déficit fiscal, en la medida que la economía vaya manteniendo ese dinamismo que hoy viene creciendo, si miramos los indicadores del Banco Central, viene creciendo por arriba del 4% hasta marzo de este año, si excluimos inclusive lo que son los sectores más volátiles, que son agricultura y la generación de energía eléctrica, crece inclusive al 6,3%. Entonces, en la medida que esta dinámica acompañe, son los dos elementos que van a contribuir a esa dinámica que mencionabas de una estabilización y posterior gradual de reducción de la deuda pública. Un menor déficit fiscal, que si eso se cumple, eso contribuye a estabilizar la deuda y además de eso, si se garantizan las condiciones
para que el crecimiento económico, en ausencia de cualquier evento climático o cualquier cosa que pueda afectar a la economía, pueda seguir manteniendo ese dinamismo para que ese ratio justamente vaya cayendo. Dos cositas. Mira, Felipe, acá yo creo que hay una cuestión que, a mi modo de ver, hay que esclarecer con bastante detalle, ¿verdad? ¿Dónde están los cortes? O sea, ¿dónde, si me permitís usar la metáfora del amigo Javier Milei, ¿dónde está la motosierra? Porque no la vemos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se cortó? Sí, ahí cualquier proceso de convergencia fiscal viene de dos formas. Por un lado está, como vos me mencionás, puedes hacer una racionalización del gasto, pero también se puede dar un aumento de ingresos. En el caso nuestro, de Paraguay, el primer anuncio que se hizo desde el 15 de agosto de 2023 es que no va a haber un aumento de tasas impositivas. Pero lo que sí se dio es un aumento de los ingresos tributarios por distintos elementos que fue implementando la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que si mirás, la presión tributaria hoy está alrededor del 11,5% del PIB. En la medida que esos ingresos van aumentando y se van conteniendo el gasto, eso te contribuye a ir reduciendo por un lado el déficit fiscal, porque finalmente el déficit fiscal, ¿verdad?, para recordarle a la audiencia, es la diferencia entre los ingresos que tiene el fisco y los gastos que va a realizar. Por otro lado, hay que recordar también que el nivel de gastos que veníamos teniendo se dio en un contexto de que el gobierno anterior decidió implementar ciertas políticas que generaron mayores gastos, que evidentemente en la medida que la economía se fue recuperando, la política fiscal también va acomodándose al ciclo económico de la economía, valga la redundancia, y va adquiriendo una posición más neutral y menos expansiva. Entonces, se va acomodando el nivel de gasto también a esa situación, y por eso es que si vos mirás, justamente el nivel de déficit que el gobierno encontró cuando empezó el gobierno estaba alrededor del 3,3% del PIB. Eso se tuvo que haber si recordarás, en el año 2023 tuvo que haber un reconocimiento y de deudas que se generaron durante el gobierno anterior, que llegó al déficit inclusive al 4,1% del PIB, y existía un miedo de parte de algunos analistas de que ese déficit sea persistente, pero si vos mirás hoy el déficit está alrededor del 2,6% del PIB. O sea que estamos viendo una reducción paulatina del déficit que se da por esas dos cuestiones que te mencionaba. Un mayor ingreso, pero también una contención del gasto. Ahora, acá, yo mientras vos estabas hablando estaba chequeando una cuestión que quiero... Milei sugiere, por razones internas, digamos, intrínsecas a la Argentina, que hay que hacer cortes. Lo que yo estoy entendiendo, lo que estoy confirmando con esta conversación contigo es que nuestro gobierno tiene otra filosofía, y es una que se deriva más bien de lo que los economistas conocen como la curva de Laffer, que es justamente buscar el nivel de equilibrio entre la carga impositiva y la eficacia de la producción de eso. Ahora, yo sabes dónde tengo no es objeción, Felipe, yo no te voy a hablar de objeción, porque yo creo que los números son positivos. O sea, no es que creo, los números son positivos, es decir, no es una creencia, son los números son positivos y en cierto sentido les están dando la razón a ustedes, ¿verdad? Ahora, acá tenemos un problema, y yo no sé si ahora mismo va a tener impacto, pero en el mediano o largo plazo necesariamente tendrá impacto. Y es esto que ustedes no quieren cortar, por las razones que fuera. Yo sospecho que son razones políticas, todo bien, no estoy haciendo juicio de valor. Esto que ustedes no quieren cortar es ineficiente. O sea, el Estado paraguayo no es eficiente. ¿En qué sentido? En el sentido de que no presta los servicios que permiten a la economía crecer a un ritmo más elevado que el que está creciendo. Voy a ponerte un ejemplo y vos contestame. Argentina acaba de anunciar
un paquete de inversión para distribución y generación de energía eléctrica de 6.000 millones de dólares. No sé si fue ayer o esta mañana. Porque privatiza la prestación de ese servicio. Nosotros estamos enclavados con Ande, no nos permite salir del caparazón, pero tampoco, es un perro del hortelano Ande. O sea, ni quiere que se haga, ni hace. Y en consecuencia, nosotros estamos empantanados en la generación de energía literalmente desde 1973. 1973. Mi querido Felipe, 1973. Estamos hablando de 73, 83, 93, 2003, 2013, 2023. 50 años. A eso me refiero cuando te digo, che, ¿qué es lo que no se quiere cortar? No sé si me expliqué. Sí, a ver, evidentemente hay un margen enorme para poder ir mejorando la calidad de los servicios públicos en Paraguay. Evidentemente ahí, como mencionaste hace rato, se está tratando de mantener un equilibrio entre la carga impositiva y el nivel de gastos que se puede tener dado esos ingresos que se tienen. En cuanto a, sin ir al ejemplo particular de Ande, pero sí hablando en general de lo que es la provisión de servicios por parte del Estado, se está buscando, por un lado, mejorar la eficiencia. Sí, no sé si recordar, hay un estudio del BID que justamente descomponía la ineficiencia del gasto público en 3 componentes. Uno de ellos tenía que ver con la cuestión salarial, por ejemplo, que justamente con la ley del servicio civil que se aprobó el año pasado se busca dar mayor previsibilidad y justamente se busca dar mayor fortaleza a eso para que se pueda transparentar y pueda haber mayor previsibilidad en cuanto a los salarios y que existan reglas claras tanto para el funcionario público como para la ciudadanía que paga sus impuestos para esos salarios. Entonces, por un lado se está tratando de ordenar por eso. El año pasado también se pasó una ley que se llama la Ley de Organización Administrativa del Estado, que trata de establecer reglas básicamente para poder evaluar cada vez que se quiera realizar algún cambio en la estructura organizativa del Estado, que por ejemplo, algún tipo de fusión, por ejemplo, o cuando se quiere evaluar la creación de una nueva estructura dentro del Estado, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero es también principalmente pensando en realizar lo que se hizo recordarás, a principios del gobierno con lo que era la SED, la Secretaría de Estado de Tributación y Aduanas, por ejemplo, que se fusionaron, o la creación del MEF que resulta de la fusión de 3 instituciones. Entonces, por ejemplo, ese tipo de medidas lo que buscan es justamente lo que mencionaba, tratar de generar una mayor eficiencia y una menor burocracia en términos de lo que es el sector público. Y son medidas que no tienen un impacto quizás inmediato, pero que con el tiempo, en la medida que se pueda implementar esta ley del servicio civil con reglas claras para la carrera del funcionario público y también se piense en la estructura del Estado como un todo para tratar de dar un mayor orden y dar mayor eficiencia en el sector público, son cuestiones que ayudan. Y hay un tercer punto también que es la que mencionaba el estudio del BID que hablábamos, que es la ley de compras públicas, que hoy desde el 2022 se tiene una nueva ley de compras públicas donde se busca justamente transparentar los procesos licitatorios y justamente también dar mayor transparencia con ciertos mecanismos que dan a través de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, establecer portales, por ejemplo, por dar una idea, lo que se llaman las tiendas virtuales para que puedan existir procesos más competitivos para que le permitan al Estado comprar los bienes y servicios que necesita a precios más baratos. Entonces son medidas que se están buscando y, por ejemplo, también, para no olvidar también una cuestión muy importante, hablando en general, no solo en términos de energía eléctrica, sino en general de infraestructura. Hace poco se pasó también la ley de participación público-privada, que lo que busca es incentivar la mayor participación del sector privado, como bien decía, en la provisión de servicios de inversión en infraestructura pública, por ejemplo, para tratar de aprovechar. Tenemos el caso de lo que es la Ruta 2, que es un servicio que hoy se puede aprovechar desde Asunción hasta Ciudad del Este, por ejemplo, para poder hacer viajes donde se ve justamente cómo el Estado puede aprovechar la eficiencia del sector privado
para realizar viajes y a poder aprovechar con toda la tecnología y toda la eficiencia del sector privado para avanzar en esa línea que decís de dar mejores servicios públicos. A ver, para mí la Ruta 2 es un ejemplo muy bueno y apropiado. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, en provisión de energía eléctrica no tenemos nada que se le parezca a la Ruta 2. Es más, yo te diría que en provisión de energía estamos en 1950 por ahí, en términos de eficacia. Pero ¿por qué es importante centralizarnos un poquito en esta parte de la prestación que hace el Estado? Nada, yo uso el tema de energía, Felipe, no por ninguna razón particular, sino porque me parece uno de los que está más en el candelero y permite a toda la gente que nos está escuchando aproximarse mejor al problema, ¿verdad? Pero no es el único sector, ni remotamente. Pero vayamos al punto, porque quiero profundizar un poquito de eso. Bueno, entre comillas, profundizar en lo que se puede en una conversación, ¿verdad? Si nosotros estamos creciendo en las condiciones actuales a un ritmo de aproximadamente 4%, y vos acabas de hacer una pequeña declaración muy interesante, siempre que no haya eventos climáticos que puedan perjudicar la situación. Esto implica que nuestro crecimiento de 4%, que aunque es uno de los mayores de la región, es raquítico en términos absolutos, no se va a poder expandir a números que realmente puedan consolidar la salida de la pobreza de la gente que la sufre, si nosotros mantenemos el tipo de restricciones que lastimosamente la incompetencia de ANDE impone sobre los consumidores e inversores paraguayos. Nosotros estamos ahora ante una revolución tecnológica que exige muchísima energía y no podemos proveer lo que necesitamos para que esa revolución tecnológica beneficie a los trabajadores paraguayos, no por lo menos en la medida requerida. Te voy a poner un ejemplo y termino. Esto es tan evidente que lo mencionó expresamente con el nombre de la República del Paraguay el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio en la discusión presupuestaria que tuvo en el Congreso hace 2 semanas. Y dijo, ahí tienen ustedes un lugar donde pueden ir a invertir para energía eléctrica. Pero lo cierto y lo concreto es que el cupo que tenemos para ofrecer y la calidad del ofrecimiento no nos hace competitivos. A eso es lo que me estoy refiriendo, Felipe, cuando señalo que hay en el cálculo que estamos haciendo y que hasta ahora está funcionando, hay un nubarrón en el horizonte y es la eficacia de un Estado que no se quiere tocar por miedo político. La eficacia de un Estado que no es competente, al contrario, es un lastre y no se lo quiere tocar por razones políticas. Ese nomás es mi punto. Sí, a ver. Justamente, evidentemente, creo que mencionabas la cuestión de la generación. Desde los años 70 venimos con una fuente principal de energía que es la hidroeléctrica, ¿verdad? Ahí hay que separar también, no soy ingeniero eléctrico, pero sí la cuestión, lo que justamente hoy nosotros tenemos un superávit de energía, porque gran parte de nuestra energía la vendemos a Brasil. En generación, quizás nuestro problema hoy quizás a futuro ya la demanda exceda la oferta, pero hoy lo que justamente necesitamos atacar y en lo que hay que invertir en particular es en lo que es la distribución. En lo que es la distribución de la energía eléctrica y garantizar que están hechas las inversiones en los lugares donde se necesitan, tanto para lo que es el área, cuestiones residenciales, pero en particular también para la industria que genera empleo, que es lo que justamente se necesita para dar un mayor impulso, como mencionabas, para poder generar mayores ingresos. Entonces ahí, por un lado, lo que se está tratando y se está buscando es, desde por lo menos lo que nosotros venimos haciendo, es tratar de acompañar y de impulsar medidas, en particular a través de lo que se llama el Consejo Nacional de Empresas Públicas, para lo que es la gestión financiera de la ANDE y también para buscar reducir lo que se llaman las pérdidas
que pueden no estar asociadas a cuestiones de infraestructura, sino también que pueden ayudar a mejorar la gestión de la ANDE y que justamente puedan transparentar, por ejemplo, a través de lo que viene realizando la ANDE, que es una inversión en medidores inteligentes, que es justamente el tratar de reducir esas pérdidas y tratar de transparentar el consumo tanto de lo que son las industrias como lo que son los hogares, para poder justamente transparentar el consumo y poder asegurar que la facturación de la ANDE es la que corresponde, así como también lo que es una mejor gestión en lo que es la reducción de la morosidad de la ANDE para poder generar mayores ingresos para que ellos puedan generar sus inversiones. Evidentemente también hay que poner sobre la mesa y hay que evaluar, ¿verdad?, si queremos inversiones por parte del sector privado en estos sectores en lo que hace a generación y distribución de energía, ¿verdad? Pero es el modelo que hoy tenemos que sentarnos como sociedad a discutir y crear, identificar cuál es la prioridad y cuál es el modelo que planteamos, que creo que es lo que mencionaba. Claro, perdón, Felipe, una cosita más ahí. Yo te vuelvo a reiterar, estoy poniendo el tema ANDE como un ejemplo de un Estado que no es eficiente, por lo que estábamos hablando de cuáles son los objetivos de disciplina fiscal, ¿verdad? Y cómo contribuye eso a si podemos o no generar un aumento de la base contributiva. Para mí el punto es así, y a lo mejor estoy equivocado, pero por lo que estoy viendo hasta hoy me mantengo, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? O sea, no te digo a vos, yo sé que vos sabes, te digo a la gente que nos está escuchando. Esto es una competencia muy importante entre todos los países de la región para ver cuál de ellos se convierte en el asiento de las industrias de inteligencia artificial. Estas industrias son electrointensivas. Entonces, el problema no está en si nosotros podemos arreglar los robos de la ANDE, que son escandalosos, creo que superan el 20%, que son robos políticos. O sea, no es que la gente viene y roba, no. Se roba por instrucción política, para los asentamientos, para la impunidad de los ladrones, para algunas empresas. Tienen protección política de esos robos. ¿Pero por qué? Porque el proveedor es el Estado. Mientras nosotros estamos en tratar de decir que esto es lindo, Argentina hoy, como te dije, acaba de abrir el juego. Entonces, el inversor al que le estaba hablando Marco Rubio en el Senado, vaya escenario en el que nos puso, va a decir, che, espera un poco, me voy a Paraguay donde hay una empresa del Estado donde se roba la energía y se le entrega energía robada a mi competidor, o me voy a la Argentina donde las reglas están abiertas, o a Brasil donde las reglas se fijan por el mercado, o a Uruguay donde la institucionalidad es completa. Y perdón, si yo fuera, me voy a la Argentina, no vengo a Paraguay, porque a Paraguay tengo que venir a joder con una empresa que le está entregando energía a los seccionaleros. A eso me refiero, mi querido Felipe. Y no se quiere tocar eso por miedo político. Y yo estoy tomando Andes solamente como ejemplo, pero así funciona el Estado paraguayo. Entonces yo no sé si este camino, que ahora tiene buenos números, de momento tiene buenos números porque se logró el equilibrio entre la política y la gestión, es sostenible. Yo no sé si esto es sostenible. No, a ver, de vuelta, Enrique, totalmente de acuerdo que hay que encontrar la forma en que el sector privado tiene un rol, o sea, ya está demostrado que hay cosas para las cuales el sector privado evidentemente tiene un mayor grado de eficiencia en la provisión de ciertos bienes o servicios. Entonces ahí, justamente como te decía, así como abrimos para lo que es la provisión de servicios de infraestructura, para mejorar la calidad de ese tipo de servicios, hoy, de vuelta, comparando Ruta 1 y Ruta 2, está a la vista la diferencia. Entonces también es un modelo que evidentemente hay que discutir, pero hay que considerarlo dadas las condiciones de que es un activo estratégico, ¿verdad? Considerando en particular que tenemos Itaipú nosotros, ¿verdad? Entonces es una cuestión que
hay que evaluarlo correctamente y pero que hay que totalmente, el rol del sector privado en la provisión de la energía eléctrica evidentemente puede hacer completamente una diferencia para lo que es el despegue. Pero es una conversación que se debe dar en todos los estamentos, Claro. a nivel técnico, académico y político. Una cuestión nomás. No, Itaipú y Yacyretá son bienes estratégicos. Ande no. O sea, yo puedo administrar Itaipú y Yacyretá de muchas maneras. Ande no es un bien estratégico. Eso es mentira. O sea, las generadoras son bienes estratégicos, Acaraú. Pero las administradoras, ¿qué? Estamos todos locos. ¿De dónde salió que es un bien estratégico? No es un bien estratégico. Es un invento. Es un invento de esto. Pero es un invento como es un invento el tema de las cajas fiscales, por ejemplo. Y tengo 5 minutos, Felipe, pero me gustaría abordar. Esto nos va a ralentizar. El problema, ¿por qué nos va a ralentizar el tema del déficit de las cajas fiscales? Porque saca recursos eventualmente productivos y los pone en un lugar totalmente improductivo. O sea, ese es el problema en Europa, no es un problema en Paraguay, es un problema en todas partes donde se está abordando esto. Entonces sacas de lo que produce y pones donde no produce. El problema es que sacas cada vez más de lo que produce para ponerlo en lo que no produce. Y al hacer esto, estás ralentizando la posibilidad que produce de producir. Y en consecuencia, a mi modo de ver, hay dos convergencias peligrosas. No hoy, pero están ahí a la vista. Por eso yo te hablé de nubarrón en el horizonte. Que si no arreglamos, no te van a permitir la sostenibilidad de tu curva de Laffer y va a terminar explosionando hacia un mayor endeudamiento de un eventual gobierno irresponsable que venga o que requiera, como eventualmente puede pasar, ¿verdad? Ese es mi temor. Sí. Creo que ya volviendo creo que lo habías conversado también con el ministro. Evidentemente es un tema, es una reforma que requiere conversar con todos los sectores afectados. En su momento, la reforma de la superintendencia requirió eso. En el año pasado también la ley del servicio civil requirió eso. Y ahora, bueno, esa reforma de la caja fiscal, como ya lo mencionó el ministro, es una reforma que se va a presentar este año en primer lugar. Eso hay que recordarlo. Y porque requiere, ahí hay que tener en cuenta que hay que ser muy cuidadoso a la hora de los parámetros que se van a evaluar, plantear su reforma. Y ahí, de nuestro lado, estamos haciendo estudios técnicos que justamente nos vienen solicitando el ministro. Y hay cuestiones a evaluar ahí en términos de la edad de jubilación y en términos de las diferencias que existen dentro de la misma caja fiscal para los distintos sectores, y de que hay que evaluar las cuestiones como, por ejemplo, lo que es la edad de jubilación, para poder evaluar y considerar esas diferencias que existen entre los distintos regímenes civiles y no civiles. Y también la otra cuestión es el aporte del Estado, si, como lo planteaba el ministro, si, así como existe en el sector privado un aporte de parte del empleador, si una forma, una alternativa para poder complementar la solución o el ajuste a los parámetros para esta reforma de la caja fiscal es evaluar por ejemplo, un pequeño aporte del empleador que sea menor, evidentemente, a los desembolsos que hoy está realizando el fisco para poder cubrir ese déficit, pero para transparentar en el sentido de que existe un aporte del 16% por parte del empleador, del empleado, y un aporte mínimo por parte del empleador para continuar eso. Felipe, yo creo que esta conversación va a tener que continuar, así que te pido predisposición para ello, ¿verdad? En los próximos días. Pero déjame decirte algo, y esto que te voy a decir no salió de mi cabeza, salió de la cabeza de Carlos Fernández Baldovino cuando estuvo con nosotros en la radio hace 2 semanas. Mira, Felipe, yo creo que acá hay
una cuestión más grosa en el tema de la caja fiscal, mucho más grosa, y que tenemos que abordar con valentía y con franqueza a los paraguayos. Vos no podés aportar durante 30 años 16% y recibir durante 30 años 100%. No cierra. O sea, no cierra. No cierra en Paraguay, no cierra en Francia y no cierra en el planeta Marte. Vos aportás 16 durante 30 y recibís 100 durante 30. Porque la expectativa de vida pasó de 60 años cuando se hizo esta boludez a 90 años. Entonces, hay que cambiar la boludez. Felipe, hay que cambiar la boludez, hay que hacerlo rápido. Y no es que vamos a sacar de aquí, no, eso es lo que te dije, estamos sacando de sectores productivos para ponerlo en sectores productivos. No. Acá, perdón, a mi modo de ver, el aporte tiene que ser equilibrado con el soporte. Vos aportás para recibir durante X años 100, bueno, la suma del aporte tiene que ser igual a la suma del soporte. O si no cerramos, o si no quebramos. Preguntarle a los franceses. Estos baulas que creen que pueden seguir indefinidamente porque controlan una parte de la banca, lo cual no es nuestro caso. Pero ellos también van a reventar. No hay manera de sostener 16 contra 100. Perdón, mi querido Felipe. No, ahí. Por eso justamente te decía, Enrique, esa reasignación o ese agujero que hoy lo está cubriendo el fisco con impuestos. Evidentemente, pensar en fuentes alternativas para cubrir ese déficit no es suficiente. Por eso, una cuestión que hay que plantearla y que hay que sentarse a discutir con los sectores es la edad de jubilación, justamente, dado que, como vos mencionabas, la coyuntura o la estructura demográfica o la esperanza de vida cambió en el tiempo. Y la otra cuestión también es que hay que considerar que hay que ser consciente de que justamente la experiencia que ya tiene Paraguay, que si bien tiene una población joven, ya tiene experiencias, por ejemplo, con la caja bancaria, que justamente ya tuvo un problema que llevó a que justamente los afectados principales sean los jubilados, en el sentido que tuvieron un recorte en sus jubilaciones y que se tuvieron que hacer ciertos aportes y que durante mucho tiempo tuvieron ese recorte y que también implicó eso un aumento del aporte por parte de los activos dentro del sector bancario. Entonces también hay que poner de manifiesto esa experiencia también que ya, si bien la caja bancaria, el tamaño no se compara con esta, también ya hay experiencias que te llevan a que justamente tengamos que pensar y que de ambas partes se tenga que considerar soluciones que puedan ser sostenibles en el tiempo para que justamente, si bien tenemos hoy una población joven, no se produzcan casos como los de otros países. Felipe, acá te tengo que dejar, no porque yo quiero, sino porque ya se nos fue el tiempo, pero vamos a seguir hablando y muchísimas gracias por tu amabilidad. Felicidades por el nombramiento y ojalá que tengas éxito. Un gran abrazo. Muchas gracias, Enrique. Dale.